Ecuatorianos, atención a esta importante información. Angélica Porras alerta sobre el deterioro del bienestar ciudadano y la democracia. La activista y analista política Angélica Porras lanzó una contundente advertencia sobre el retroceso que enfrenta el país en diversos indicadores de bienestar ciudadano. Según Porras, la falta de progreso en áreas claves como salud, educación y seguridad es la que evidencia un debilitamiento sistemático de las condiciones de vida de la población. Durante una reciente intervención enfatizó: tenemos un retroceso en todos los indicadores de bienestar de la ciudadanía, lo que refleja un panorama preocupante de desigualdad y abandono estatal en sectores vulnerables. Vamos a mirar. Porras también destacó una profunda crisis en la estructura democrática y legal del país. Señaló que no tenemos democracia, no tenemos Estado de Derecho, lo que, a su juicio, pone en riesgo la institucionalidad y la confianza ciudadana en las autoridades. Esta situación no solo afecta la estabilidad política, sino que también incrementa el malestar social y el descontento generalizado. Para Porras, es urgente retomar un camino que priorice el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de los pilares democráticos. Cuenta la Constitución que fue aprobada por el pueblo. Esta situación en la que vivimos es no solo peor respecto del tiempo llamado correísmo, es peor desde que volvimos a la democracia. Tenemos un retroceso en todos los indicadores de bienestar de la ciudadanía, en todos. No solo en la violencia, que es el más evidente, no solamente en el acceso a servicios, no solamente en la justicia, no solamente en persecución política, sino también en instituciones democráticas. O sea, no tenemos democracia, no tenemos Estado de Derecho, porque no me digan que lo que hace el señor presidente de la República en decir, yo voy a decidir quién es la vicepresidenta, y me tomo la molestia de hacer 1, 2, 3, 4 decretos ejecutivos para nombrarle por horas, no a quien le corresponde, quien además ganó una acción de protección, es decir, está incumpliendo incluso una sentencia constitucional, sino a quien a mí me parece como vicepresidenta, es desconocer la Constitución. Entonces, en términos de democracia, también estamos hemos retrocedido muchísimo. No es posible que no se pueda comparar y no es posible que nos obliguen a cerrar la boca respecto de eso. Entonces yo en ese sentido creo que comparando, este es un momento de los más terribles que hemos pasado tanto institucionalmente como materialmente, las condiciones materiales de la vida. Todo el mundo quiere irse, pero eso es obvio, porque no hay trabajo, hay mucha violencia y además no puede decir nada, porque el rato que dice algo, inmediatamente empieza la persecución, los trolls, etcétera, etcétera. Entonces, o los falsos positivos también ahora, ¿no? Que además los falsos positivos son el mecanismo en este momento para asustar a la gente, ¿no? Y mire, sin contar lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, la desaparición de los 4 niños, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los 4 niños de las Malvinas y otras cosas semejantes. Y que haya una respuesta que no solo se contradiga, porque primero salieron a decir que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver, después salieron a decir que son errores, después salieron a decir que no, que seguramente estaban robando. Todo eso configura un Estado que realmente no es de derecho, pero que además tiene serios tintes fascistas, porque el fascismo lo que hace es eliminar al contrario y echarle la culpa de todo y encima buscar que la sociedad comparte esa opinión. Y eso es lo que tenemos en este momento. Bueno, en primer lugar, el interés que hay sobre el control de la Corte Constitucional por parte de quién. Ese es el tema principal. Porque quién es o quiénes son las personas que me impugnan. Me impugna personas del Movimiento Construye, un partido político, quien además me acusa de que soy correísta, ¿no? O sea, esa es la acusación como central. que si eso fuera un delito, además. Primero, definan lo que es correísmo. O sea, ayer discutía con él y decía, pero alguien, por favor, digan qué es ser correísta, ¿no? Entonces, ¿y por qué además? Dicen que yo tenía 3 comentarios del expresidente Rafael Correa, que la gente decía, porque hay un comentario en Twitter que dice una cuestión así como, los correístas quieren tomarse la Corte Constitucional, ¿no? Que eso indica que yo soy correísta y que me haya propuesto la señora
Pierina Correa. Entonces, no dicen lo que es el correísmo, pero sí sirve para descalificar. Entonces, ahí de entrada hay no solo un prejuicio, sino una intención de discriminación sin dar argumentos. Porque el momento que yo digo, usted es correísta y no es adecuada para tal o cual cosa, sin dar un argumento, lo que yo estoy haciendo es discriminando. Pero O sea, se olvidan de un pasaje muy importante de su vida, doctora. sí. Usted fue, pero porque por yo supuesto. podría decirle a la doctora Porras, usted es trujillista. Claro. Usted fue integrante del Consejo de la Judicatura elegido por el Trujillato. Y no solo eso. Usted fue trujillista. Mire, yo durante el gobierno de Rafael Correa, del economista Correa, yo fui opositora en muchas cuestiones. Fue bastante crítica. Entonces yo siempre he sido crítica. Y no lo he sido solamente con determinadas personas, pero también debo decir, siempre he sido de izquierda. Entonces, para mí, no me pueden cuestionar que ahora he dicho en tweet tal o cual cosa y no tomar en cuenta que fui del Consejo de la Judicatura, que era cercana al doctor Trujillo, y que además inició una serie de investigaciones sobre posibles abusos del Poder Judicial en el correísmo, o sea, es decir, en la etapa en que gobernó Rafael Correa. Pero eso se olvidan. ¿Por qué? Porque ahora yo no les digo, ustedes tienen la razón, sino que digo, ustedes no están actuando bien, no están haciendo bien. Entonces Pero ahí usted vive una transición. Y usted Sí. se da cuenta de que esa transición justamente de la transitocracia no le estaba generando cambios positivos al país. No solo eso, fíjese que yo durante el tiempo que, cuando empezó la transición, yo siempre fui cercana al doctor Trujillo, ¿no? Yo era cercana a él desde hace muchísimo tiempo. Entonces, una de las cosas que se discutían, porque yo le decía, esta es una transición, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque lo importante no es la transición, porque yo le decía, discutíamos inclusive, decía, si la transición es hacia un gobierno de derecha, si la transición es hacia el neoliberalismo, no es una transición buena, es una transición que va a empeorar las condiciones de vida. Esa era una discusión constante con el doctor Julio César. Entonces, pero claro, cuando se construye todo este aparataje con el Consejo de Transición, y se ve la deriva que va tomando la transición, la salida, entre comillas, del correísmo, y esa deriva es autoritaria. Y esa deriva es eliminación de derechos, eliminación de servicios públicos, Persecución. y persecución. O sea, no puede ser que yo le critique a alguien que haga tal cosa y cuando esté en la situación haga lo mismo. O cosas peores. Y peores, y peores. Y además... En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, las declaraciones de Angélica Porras ponen en el centro del debate la necesidad de analizar las fallas estructurales que impiden el desarrollo sostenible y democrático del país. Su llamado es un recordatorio de que sin Estado de Derecho ni democracia, las bases para el bienestar ciudadano son frágiles. Corresponden a los líderes y la sociedad trabajar en conjunto para revertir este preocupante proceso. Proceso que ha llegado a tener ya una cola muy larga. Porque persecución tras persecución, imagínense que ustedes no dejar llegar a Angélica Porras, simple y llanamente porque ella defendió a Freddy Carrión, porque tiene calidad sostenible y sustentable dentro de un proceso de derecho. Ecuador, estas cosas no pueden seguirse dando en el país. Esto que están haciendo no es otra cosa sino coartar la justicia en el Ecuador. Angélica Porras, ella está advirtiendo sobre el retroceso que enfrenta este país y tiene toda la razón. Hay indicadores del bienestar ciudadano, pero la falta de justicia y la debilitación de la misma tiene destrozado al Ecuador. Pues ahí están los temas de inseguridad, ahí están los temas de falta de eficacia en la ejecución de sentencias, la falta de eficacia en la investigación de fiscales. Esto es una cuestión que cada vez trae más rompimiento a la estructura del Estado, especialmente a la estructura de justicia. Tenemos que buscar soluciones. Sí, la solución es una constituyente. Y ya. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Ecuador.
temor. Hechos Ecuador.